Y se lo ha adelantado en nuestros titulares, el Congreso de la República derogó el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, vigente desde 1947. La norma entrará en vigor en 30 días tras su publicación en el Diario Oficial. Después de más de 75 años de vigencia, el Congreso de la República aprobó la derogación del impuesto sobre herencias, legados y donaciones, una medida que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Con esta decisión, quedará sin efecto el cobro del tributo que se aplicaba a los bienes recibidos por sucesión, como viviendas, terrenos u otras propiedades, el cual establecía distintos porcentajes según su valor. La derogación fue aprobada tras el dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior a la iniciativa 6376, dejando sin vigencia el decreto 431 que regulaba este impuesto desde 1947. Durante la discusión se informó que la recaudación anual por este concepto ascendía a aproximadamente 400 millones de quetzales, equivalente al 0,4% de los ingresos tributarios del Estado. Era una ley que no solo te ponía un impuesto al heredar algo por lo que ya pagaste, impuestos porque ya pagaste SIVA, IUSI, impuestos sobre la renta y otros impuestos. No solo deroga esos impuestos, sino que también habían muchos trámites que entrampaban el proceso en el Ministerio de Finanzas y te paraban cobrando casi siempre el 100% de multa. Es decir, hoy hemos liberado a los guatemaltecos que tienen una propiedad de esa carga administrativa y fiscal para poder heredar. Era algo que recaudaba muy poco, 48 millones de quetzales era lo que recaudaba en el presupuesto y eran trámites y trámites que afectaban a familias guatemaltecas. Personas que pues fallecía su papá y era imposible poder heredar y entonces no podían transferir la propiedad, la paraban vendiendo a personas que sabían un poco el tema y la paraban vendiendo a menos precio. No solo eso, sino que muchas veces perdiendo el valor sentimental de la propiedad. El nuevo decreto incluye disposiciones para los expedientes en trámite y fija el plazo para su entrada en vigencia, tras el cual el impuesto sobre herencias, legados y donaciones dejará de aplicarse. Es algo que hemos estado trabajando desde las diferentes comisiones y también hemos estado impulsando este tipo de iniciativas, así como la modificación al IUSI, que también nosotros queremos entrarle de lleno porque también hay abusos desmedidos de parte de las municipalidades. Con esta aprobación, el cobro del impuesto sobre herencias, legados y donaciones quedará sin efecto, una vez cumplido el plazo establecido en el decreto. Con imágenes de Javier González y Eric Ávila, para Impacto Directo reportó Oscar Vázquez. Bueno, y esta noticia obviamente ha generado mucho ruido e interés en la ciudadanía. Para hablar del tema nos acompaña Cristian Álvarez, es uno de los diputados ponentes de la derogación del impuesto a las herencias. Diputado Álvarez, buenas noches, bienvenido a Impacto Directo, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches Alexis, gracias por invitarme aquí a tu programa y poder compartir la alegría que creo yo genera en muchos guatemaltecos haber eliminado esta ley y derogado esta ley que ya tenía muchos años. Muchísimos años, diputado. La retroactividad, ¿qué procedimiento viene ahora? Porque mucha gente dice, bueno, si yo estaba en un trámite, esto me beneficia, no me beneficia. Las dudas desde el origen, ¿cómo nos puede explicar esto? Dividamos los trámites en tres. El primero, el que no ha empezado. Pues ya falleció la persona y tú no has iniciado el trámite. Ahí pues no lo empeces todavía, espera que entre en vigencia la ley y ya vas a hacer tu trámite y ya no vas a tener que pagar ese 10%, por ahí rondaban las tasas, y que nunca terminaba el trámite a tiempo, entonces te ponían multa del 100%, era casi el 20% del valor de tu propiedad. No el valor que tenías registrado, sino que el valor que te ponía DICABI, un valuador del Estado. Segundo grupo de personas son aquellas que iniciaron el trámite y no les han puesto el monto del impuesto, no les han dicho, usted tiene que pagar 20, 40, 50 mil quetzales. Esas personas que todavía no les han puesto el impuesto pueden retrotraer el trámite y empezar con la nueva ley. A los que ya les dijeron tienen que pagar cierta cantidad de dinero en términos del impuesto o ya tienen multas por el impuesto, ellos lo tienen que pagar. Cuando nace la iniciativa nació pensada un poco en eliminar eso, pero el único que puede eliminar impuestos ya generados y multas es el Ejecutivo. El Congreso puede aprobar o improbar impuestos y lo que nosotros hicimos fue hoy improbar el impuesto, pero no lo que ya ha generado. Nos falta todavía pues primero pedirle al presidente Arévalo que sancione la ley lo más pronto posible para que muchos inicien su trámite y nosotros haremos todavía un esfuerzo para pedirle al presidente Arévalo que exonere de las multas y recargos que muchas personas tienen por esta ley.
Se dice que los avalúos ahora podrían caer en una especie de discrecionalidad. ¿Usted cómo lo ve desde el Congreso? ¿Esto es posible o no va a haber ningún tipo de problema? Hoy tenías que llegar al DICABI, que está en finanzas, a que te evaluaran tu propiedad. Y digamos que ahí era donde existía mucho el cuello de botella, porque había que esperar que el evaluador fuera o el valuador fuera. Hoy queda un artículo que pues, lo propuso un colega diputado, que deben haber valuadores autorizados, y entonces tú ya puedes acudir a un valuador autorizado y la propiedad estará pues cercana a un valor cercano al real de mercado. Pero digamos, cuando tú valuabas tu propiedad, que digamos que en libros tenías 10,000 quetzales, pero la propiedad valía 300. Cuando tú la evaluabas, ibas a tener que pagar ese impuesto sobre herencia sobre 300. Entonces era muy duro el golpe. Hoy si es 250, 300, pues lo vas a poner ahí, te afectará un poco en el UCI, pero ya no te genera esa traba de tener que pagar casi el 20% de ese impuesto. Por supuesto. Bueno, aquí hay preguntas de mis compañeros abogados. Armando, comienzo contigo. Usted ya hizo su trabajo. Considero yo que lo hemos dicho en varias ocasiones, el Congreso ahorita está tratando la manera de sacar a flote a Guatemala en muchas leyes que están sirviendo al país. ¿Usted considera que si el presidente en este lapso de tiempo que no salga a publicar, porque entendemos que va a entrar en vigencia 30 días después de su publicación en Diario Centroamérica, Diario Oficial, podríamos malinterpretar los ciudadanos de que si el presidente no sanciona con rapidez esta ley, estará tratando de generar todavía con el fisco ese impuesto que todavía sigue en el limbo? Porque mientras no esté vigente, la gente tendrá que pagar, si ya mañana le dice el liquidador, tiene que pagar 50,000 quetzales. Claro, no creo que el presidente esté así de malintencionado. Primero, creo que no lo es. Y segundo, creo que lo que va a lograr aumentar de impuestos en estos días, pues terminará siendo 2, 3, 4 millones. Si era 0.4%. Es decir, es muy poco como para hacerlo. Por supuesto, ninguno de nosotros quisiéramos estar en las familias que les va a tocar, digamos, ese retraso. Pero no creería, yo creo que el presidente la va a sancionar. Ha habido, después de la aprobación, mucho interés, mucho apoyo. El Colegio de Abogados, la Asociación de Notarios, muchas cámaras se han mostrado muy, digamos, satisfechas con esta ley, que más allá del tema impositivo era una ley, digamos, un poco enredada por lo antigua. Claro, diputado, con el tema de las donaciones, porque, a ver, yo podría decir que voy a donar cierto terreno, cierta propiedad. ¿Cómo se verifica que en efecto esto no haya un negocio debajo del agua y que yo esté utilizando ahora esta derogación para el beneficio de alguien? Bueno, lo primero es que lo que se derogó fue la ley de herencias, legados y donaciones. Es decir, tú tienes que fallecer para que, digamos, entra a funcionar esta ley. Lo que hoy queda sin efecto es, digamos, esta ley donde tú falleces y ya la propiedad pasa a tu nombre. Entonces tenés el testamento. Y entonces fallece el abuelo, nuestro papá. Dale, por favor. Yeah. Dale. Entonces nos salteamos adelante. Bien, señor diputado, porque muchas veces tal vez la población guatemalteca no dimensionamos los beneficios que tiene el haber derogado la ley. El haber derogado es dejarla sin efecto. Digamos, esto entra para todas las personas que tienen testamento. Beneficia también a los que no tienen testamento, los que se llaman intestado. Beneficia también a aquellos que han donado por causa de muerte, que va a ser algo mío hasta que se muera mi papá o se muera mi mamá. Va a beneficiar también a la donación entre vivos también. O sea, el tema es que es un enfoque global en donde lo que eran impuestos y multas y gastos administrativos se ven totalmente, o sea, dejados por un lado. La pregunta del millón es esta. Mucha gente no se ha atrevido a iniciar un trámite, por ejemplo, no testamentario, porque muchos, el gran problema es que no tienen testamento, sino un intestado. O sea, cuando, como usted bien dice, se queda muere la persona, el dueño de la propiedad, y no se anima porque sabe que va a llegar un evaluador a ponerle un precio y obviamente los costos de esto. ¿Cuál es el enfoque que tiene ahora aquella persona que tiene su terrenito, que tiene una casita y que está declarada por 9,000 quetzales? ¿Cuál es el beneficio que tiene aparte de la exoneración de los impuestos para poder ser una motivación para que pueda trasladar la propiedad a su favor? Te voy a decir una cosa que creo que es importantísima en este tema, y es que
al tener tú tu propiedad, digamos, si no la tenés a tu nombre, sino a nombre del ser querido que ya falleció, Sí. pues primero no la puedes vender, no la puedes hipotecar, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada con la propiedad. Tenés una idea de negocio y en lugar de poder ir al banco a hipotecar tu casa, no se puede, queda hacer un segundo nivel, hacer crecer la casa, no se puede. Entonces va a generar eso tan importante que es tener Beneficio ese directo. papel que te da una tranquilidad de poder dormir diciendo esta propiedad es mía. Todavía no tengas ese papel, es un sufrimiento que no sabes qué va a pasar. Si la querés vender, también la puedes vender más fácil. Si alguno va a comprar una propiedad y está intestada, es que no tiene dueño, pues el precio se va para abajo y entonces la gente va a poder acercar más al valor real de su Y en propiedad. el tema de los legados, señor diputado, cuando por ejemplo alguien da un vehículo, solamente el vehículo, o el menaje de la casa, también se ven exentos de estos pagos. También se ven exentos. Hay muchos carros que cuesta un mundo hacerle el trámite. Y hay una parte adicional de la ley, porque la ley se le metió un artículo adicional a la que, digamos, era la eliminación de herencias y es quitémosle el IVA a la donación entre vivos, pero para evitar lo que justamente tú decías de que pues se pueda hacer trampa, digamos, o que deba ir impuestos, son de donaciones entre el primero y segundo grado de consanguinidad. Es decir, no puedo decir mi tío hijos, lejano, ¿no? Ahí Roxana, va a ser o sea, no tenemos puedo acá una pregunta de Roxana. Sí. Las advertencias de que los comparecientes manifiestan y aseguran o declaran de que son parientes en el primer grado de la ley, por ser esposos, porque es mi hijo. Entonces ya iba a tener mucho que ver la buena fe del notario, Sí. porque a veces el mucho abuso a la fe pública es que ha pasado lo que tú decís. Sí. Y lo que ellos están haciendo, perdón que lo señale, y lo que están haciendo los diputados en este caso es ya decir, ya no voy a repagar un impuesto cuando ya lo he vender pagado. que por donar. Claro. Voy contigo, Roxana. Bueno, esta ley a mi mamá le da mucha paz y a mi papá también, ¿verdad? Ahora, yo empecé a sondear. Cuando vi la ley, pregunté a amigos, pregunté a varios, yo también ahí tengo mis redes y mis contactos, y preguntaron, la ven desde un punto de vista un poco, si usted quiere verlo, suspicaz, porque dice, ¿quiénes tienen más propiedades? ¿A quiénes beneficia más? Claro. Entonces, el punto es, ¿cuándo va a invertir el Congreso en reducir, por ejemplo, la mayoría de impuestos se paga en consumos? Y un chiclero en la esquina paga el mismo impuesto que alguien que tiene más propiedades. ¿Cuándo van a trabajar en eso? Lo interesante de esta iniciativa de ley es que la gente que más tiene grandes fincas, propiedades, esos los tienen en fundaciones. Los tienen en sociedades anónimas, las tienen en Panamá. Y ellos no heredan, ellos no, como saben lo complicado que es heredar, ellos lo tienen en otro esquema, en otra, digamos, andamiaje legal, que como saben que es complicada la ley de herencia, ni la tocan. O sea, a ellos usted no les cobra un len. Ellos ni sintieron esta ley. Realmente el que le afecta es el que tiene su casa en la zona 21, el que tiene su casa en San Rafael, zona 18. Y lo otro, para no bajar los impuestos en consumos. ¿Cuándo van a trabajar en eso? Bueno, la gente cada día la canasta no le alcanza. Qué alegre. Por eso le digo que esta ley le dio una felicidad a mis padres. Pero ellos viven en una jubilación y cada vez no alcanza. ¿Cuándo van a trabajar en beneficio de la mayoría? Sí, yo en ese caso nosotros estamos trabajando dos temas, le podría decir, puntuales. El tema de impuestos es un poco complicado porque los impuestos deben ser generales, como el IVA, ¿verdad? Generales, a través que todos paguen una tasa. Usted gana más, pues paga más, gana menos. Yo creo que hay dos temas en los que nosotros estamos trabajando y estamos empujando al Congreso. Hay, obviamente, los colegas tendrán otras. Diputado, perdone, ya nos podemos por el tiempo. Una pregunta breve y rápida. ¿Usted podría alentar a la ciudadanía y decirle si esa repercusión de esta ley, que para mí los felicito, de verdad como profesional del derecho los felicito, podrá ir de la mano en una eventual derogatoria de la ley del IUCI que también afecta al bolsillo guatemalteco? Pregunto. Nosotros estamos trabajando en lo que le quería contar en la ley del IUCI. Vamos a hacer un cambio a la ley del IUCI, a disminuir las tasas de 9 a 2,5 y si tú tienes más de 65 años, que ya no pagues. Hay una derogatoria ahí parecida.